rcr750.com, arroba rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández. Daniel Lara Farías, saludos para ti, para toda la gente que nos ve a través de la señal de RCR750, tanto en vivo como en diferido. Si estás ocupado cuando este programa sale al aire, que es a las 4 de la tarde, hora local de Caracas, tú puedes verlo en diferido a través de nuestro canal en YouTube. Búscanos en YouTube como RCR750. También puedes buscarnos como Radio Caracas Radio y allí te vas a conseguir nuestro canal, donde vas a su vez a encontrar todos los programas anteriores de Y Así Nos Va. Hoy es 8 de diciembre. ¿Tú sabes qué día se cumple hoy, Daniel? Se cumplen 9 años de que salió Chávez en aquella cadena cuando yo estaba celebrando mi graduación de licenciado en Comunicación Social de la Central, que tú estabas en mi casa, y salió Chávez con aquel cuento y dijo: si a mí me llega a pasar algo, ustedes tendrán que elegir a Nicolás Maduro. Y esta es mi opinión, firme, irrevocable, plena como la luna llena. Me acuerdo, creo que fueron las palabras de Chávez. De aquello, o sea, el tiempo pasa volando. Tú ves, la vida es un ratico, como dice el dicho. De aquello han pasado 9 años ya. Y 9 años han pasado volando, ¿no? 9 años en los que Maduro ha protagonizado la escena política del chavismo en este país. Un Maduro que hasta ese momento, bueno, claro, era canciller de Chávez y tal, había sido presidente de la Asamblea, pero que uno nunca pensó que iba a llegar tan lejos, uno nunca pensó que se iba a sostener por tanto tiempo en el poder. Y bueno, la verdad es que 9 años después, ahí está Maduro, más duro que sancocho de pato, ¿no? Entonces, bueno, y Chávez, por supuesto, ya no está. Chávez ya no está porque a Chávez lo ¿Por qué se mataron. murió? No, se murió, no, lo mataron. Chávez lo mataron. Ah, lo mataron, ¿verdad? No, ¿Quién lo mató? pero no lo mató, no lo mató la CIA, ni lo Ese mató muerto no Bush, lo ni lo cargo mató yo, que Obama. lo cargue quien lo mató. Quien lo cargue, quien lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Bueno, ese muerto ¿Quién canta lo eso? tiene que cargar Vamos a ver si la pega. Ese muerto lo tienen que cargar entre el propio No vas a chavismo, decir quién lo canta, no te vas a atrever. el Gran Combo. Ah, caramba, la pegó por fin Rafael Y Rodríguez. esa la canta creo que Andy, ¿no? Andy Montañez. Rafael Rodríguez es un fan nuestro que se preocupa muchísimo porque tú a veces no la pegas. Esa la canta Andy Montañez. Entonces, bueno, cuando sí, todavía estaba con el Gran Combo. Bueno, el caso Rafael es que ese Rodríguez muerto la pegó, lo tienen que cargar. Rafael. Esa lo tienen que cargar entre el chavismo, que se empeñó contra toda ciencia, contra toda lógica, contra todo razonamiento común, en mandar a Chávez a tratarse un cáncer en Cuba, donde, bueno, la medicina se debe haber quedado más o menos retrasada desde hace 60 años, desde que llegó la revolución castrista a Cuba, y ellos se empeñaron en mandarlo para allá, para el CIMEC, ¿te acuerdas? Que se llamaba aquel instituto ultraplatanario, ese que donde trataron a Chávez. Bueno, allá trataron a Chávez, pero lo que lo trataron fue de hacerle la transición para el otro lado. Y por otro lado, ese muerto tiene que cargarlo, por supuesto, Fidel, que estaba boqueando, pero que todavía estaba vivo para el año 2012. Y con la maldad intacta. Claro, incólume, pero en la maldad. Y Raúl, por supuesto, y toda la cúpula castrista, que entendió muy temprano, Daniel. Lo que pasa es que lo desarrolló o implementó la solución muy tarde. Quizá habían pasado ya, cuando Chávez muere en el año 13, habían pasado casi 14 años de que había llegado al poder en Venezuela. Así es. Y lo que ocurre es que el caso de Chávez definitivamente fue resuelto por la revolución castrista como uno de esos casos donde ya se le estaban creciendo los enanos en el circo a Fidel Castro, y definitivamente pues no podía seguir adelante. Por supuesto, esto es una interpretación libre de la historia. Yo no tengo evidencia alguna de lo que estoy diciendo, pero con todo lo que ha hecho el castrismo durante 60 y más años, manejando la isla de Cuba y manejando la política internacional, porque lo paradójico de Cuba es que ningún régimen de un país tan pequeño, digamos, territorial y poblacionalmente como la isla de Cuba, ha logrado influir tanto. Yo a esa conclusión llegaba en estos días con un cubano con el que hablaba, por cierto, en el exilio, que Fidel Castro, si algo tiene, es que gobernó un país, ha gobernado el país, o gobernó el castrismo, el país más pequeño, digamos, de América Latina, uno de los más pequeños, otro puede ser Haití, otras pequeñas Antillas del Caribe, pero uno de los países más pequeños de América Latina, pero que es el país que más ha influido
en el último siglo en la política internacional, claro, por supuesto, a la par de Estados Unidos, de América Latina. O sea, Cuba es una cosa insólita, o sobre todo Cuba bajo el régimen castrista. Bueno, y ese castrismo no pudo tolerar que Hugo Chávez fuese dueño de la chequera, que Hugo Chávez fuese más carismático en algunos casos que Fidel, que ya languidecía, no porque Fidel se le hubiese acabado el carisma, ¿no? Sino No, que se más estaba carismático que acabando la Fidel, gasolina. no. Más carismático que Fidel, no. Más carismático que Raúl, que Bueno, era la gravedad. sí, porque ya Fidel Esa había hipótesis, entregado por el testigo, cierto, esa ciertamente, hipótesis, por ciertamente. cierto, es manejada por el doctor Enrique Salas Romer, quien en este programa nos la manifestó, que en su opinión, la hipótesis en la que él se sustenta es que los cubanos, la revolución cubana necesitaba sacar a Chávez del medio, porque ante la salida ya del poder de Fidel Castro, el empuje que traía Hugo Chávez y la chequera que cargaba le permitiría colocarse en el liderazgo e intentar calzar el lugar de Fidel Castro en cuanto a su dirección de todos esos movimientos siniestros de la izquierda mundial, lo que convertiría a la revolución cubana en subalterna de la revolución venezolana, porque Raúl no calzaba los puntos para superar a Chávez. En tal sentido, había que sacar a Chávez del medio para que la revolución cubana tuviese un sigüí, un mamerto, un mamotreto al cual manejar, y ese no es otro que Nicolás Maduro, y por esa razón es que la revolución chavista sigue siendo tutelada desde La Habana por la revolución castrista, a pesar de que ya Raúl Castro no está al frente del poder porque está mascando el agua, sino que está otro mequetrefe, que es Díaz Canel, el cingao, pero está la nomenclatura, los que dirigen, los poderes fácticos, y siguen allí. Y además de eso, recuerda que Cuba es el proxy, porque a través de Cuba lo que se hace es direccionar las políticas del mal que desde Rusia, desde China se establecen. Pero tú decías algo, el tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando era el lema de Viasa. Cuando funcionaba. Cuando existía Viasa. Con Viasa el tiempo pasa volando. Sí. Y La vida es un ratico fue el nombre de un disco de Juanes, uno de sus discos más conocidos. Exacto, yo recordaba ahora, que era algo de... Fíjate tú has hablado del asesinato de Chávez. Y resulta ser que hubo una tendencia interna del chavismo que se puso a manejar esa tesis, nada más estando Chávez enfermo. Al aparecer el Chávez diciendo que estaba enfermo, empezó a especularse. Bueno, primero empezaron a decir que le habían inoculado el cáncer, ¿no? Que eso había sido inoculado. En realidad es imposible inocular el cáncer. Lo que sí es posible, y eso lo hacen los rusos, porque los han agarrado con las manos en la masa, es que con la aplicación de elementos químicos de alto impacto en el cuerpo humano, logran que el cuerpo reaccione como si tuviese cáncer. Eso fue lo que le hicieron a un conocido periodista crítico de Putin que se escapó de Rusia y estaba viviendo en Londres, y allá en Londres le lanzaron, así que lo inyectaron, le lanzaron, le pusieron algo en el té, como que fue la cosa. Le envenenaron el té con polonio, creo que fue la cosa, que le pusieron al tipo, y la reacción que su cuerpo adquirió, el tipo murió como en un mes, una cosa así. Al tipo lo que le pasó en su cuerpo fue síntomas parecidos a la leucemia, e inclusive con una actuación en su cuerpo como si estuviese recibiendo quimioterapia. Perdió el cabello, perdió las cejas, y se emblanqueció su piel, y bueno, y el tipo duró muy poco. En la investigación descubrió que en efecto el señor fue asesinado por órdenes de los servicios de inteligencia rusos en territorio inglés, y eso fue todo un tema allí. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que ellos lograron descubrir que en efecto este señor no tenía cáncer, no tenía leucemia, que lo que había sido era envenenado. ¿Se hizo eso con Chávez? No. A Chávez lo trataron los médicos cubanos y dijeron, ay, no, usted tiene cáncer. Ay, vamos a tratarlo como si usted tuviese cáncer. Nunca hubo un diagnóstico
distinto a ese, aunque dicen que sí lo hubo, que hubo unos médicos venezolanos, inclusive, están los nombres por ahí, inclusive, ¿no? Que lo trataron y que fueron los que lo diagnosticaron y dijeron, usted tiene un sarcoma. Un sarcoma en el músculo, que por cierto, ese ya le ha hecho metástasis. Ese músculo, se me olvida siempre cómo se llama, que es el músculo que te permite cuando estás sentado levantar la pierna. Ya a él le había afectado ese músculo, ya la cosa estaba... Y él entonces echó un cuento que le habían encontrado un absceso del tamaño de una pelota de béisbol en la zona de la cadera baja. Y entonces uno dice, bueno, hijo, eso era la próstata lo que tú tenías. O sea, no, me encontraron un absceso como del tamaño de la área inguinal. En la zona pélvica. En la zona pélvica. Y uno que más o menos conoce el cuerpo humano, porque uno tiene un cuerpo humano, desde la zona pélvica, un absceso en la zona pélvica a un hombre, eso era la próstata. Puede ser, hay otros órganos allá. Hay mucho que especular. Entonces, bueno, que al que él diagnosticó, él lo contó, porque eso está en el primer video que él hizo. Pero ¿recuerdas la terapia que le hicieron en Cuba, Daniel? Hablando de Chávez. A Chávez lo meten en una... Era la cámara bariátrica, no me acuerdo, como de oxígeno. La terapia del oxígeno. Yo no recuerdo que lo hayan metido en nada de eso. Yo lo que sí recuerdo es que lo operaron. Él lo operaron y reincide y lo meten en una cámara con oxígeno, compensatoria. No recuerdo cómo era el caso de... Sí, le hacen unas terapias con oxígeno. ¿Será que lo metieron a la cámara de gas de una vez? Bueno, eso es otra posibilidad. Pero a Chávez le hacen unas terapias en Cuba y Chávez nunca busca, o sea, siendo un jefe de Estado, teniendo todas las posibilidades de tratar de buscar otras opiniones. Mira, yo te voy a echar un cuento. Yo que he investigado, porque bueno, yo me pongo a ver de qué mueren los presidentes. Yo tengo esa extraña manía, ¿no? Yo me meto en Wikipedia, entonces me pongo a ver de qué mueren los presidentes de los Estados Unidos, tal, y son muy longevos. En los Estados Unidos los presidentes mueren acaba de morir, por cierto, uno de los precandidatos no, de los candidatos presidenciales republicanos de los 90, el que enfrentó a Clinton en la reelección, Bob Dole. Murió como a los 98 años, Daniel. Héroe de la guerra. Un tipo legendario, ¿no? Tenía una mano inhabilitada por heridas de guerra. Como le pasaba también, por cierto, las heridas de guerra a John McCain, ¿no? Pero bueno, el caso es... Bob Dole no podía mover la mano, y él, para compensar eso, él siempre llevaba en esa mano un bolígrafo. Ah, eso no lo sabía. Pues, lo bueno es que contigo uno aprende todos los días, aprende algo. Yo te saco cualquier cosa. Yo, por ejemplo, yo te digo, vamos a hablar de Aristóteles, y tú me vas a decir, Aristóteles, ¿tú sabes qué hacía? Entonces, a mí eso me encanta, porque tú no te detienes, tú no te paras. Gracias, compañero, gracias. Tú eres una fuerza desencadenada de la naturaleza. No hay posibilidad. Páralo ya. Mira, sí, te voy a escribir un panegírico a Daniel Lara. Mira, el caso es que Chávez pudo buscar cualquier otro tipo de opinión. Por ejemplo, con esto de los presidentes de los Estados Unidos, a Jimmy Carter, el manicero, que todavía está vivo, hablando de presidente longevo, es el presidente de los Estados Unidos, el expresidente vivo más longevo de la historia de los Estados Unidos. Tiene 96 o 97. Sí. Bob Dole fue candidato, pero nunca llegó. Murió a los 98. Candidato y senador. Sí, era senador, de hecho. Bueno, no tuvo suerte porque a Clinton no le ganaba a nadie. Era halcón y a Clinton no le ganaba. Él es el que enfrenta antes de que llegue Bush Jr., ¿no? A la presidencia en el año 2000. El caso es que a Jimmy Carter en el año 2015, por ejemplo, Jimmy Carter tenía en el 2015 89 o 90 años. Y en el 2015 a Jimmy Carter le descubren un proceso metastásico. Tenía un tumor que originalmente creo que estaba en el páncreas, ya había hecho metástasis al hígado o viceversa, y a Jimmy Carter ya le estaba llegando al cerebro. Le dicen, tiene cáncer cerebral, amigo. Usted está contado, además tiene 90 años, no tiene posibilidades. Y uno dice, ¿por qué Jimmy Carter está vivo todavía? Jimmy Carter se sometió a una terapia alternativa en los Estados Unidos, inmunoterapia. Le hicieron una terapia que me imagino que debe costar todo el dinero del mundo, pero bueno, para algo es un expresidente y para algo tiene ese avance de la ciencia en los Estados Unidos de América, donde tú no vas a creer, Daniel, después de la aplicación de la inmunoterapia, en menos de un año, a Jimmy Carter le hicieron los exámenes de los valores tumorales y no había pista. Era como si el tipo, eso es un milagro de la ciencia y no sé si de la vida.
el tipo no tenía vestigio alguno de cáncer. Bueno, al punto que han sobrevivido 6, ya va para 7 años después del diagnóstico de metástasis. Cuando tú tienes metástasis, muy difícilmente vas a echar atrás. Bueno, la inmunoterapia, no la radioterapia ni la quimioterapia, a Jimmy Carter le ayudó. Yo digo todo esto porque, o sea, esto no es hablar de salud, ni estoy hablando del tratamiento del cáncer. Yo no soy oncólogo ni nada de eso. Pero Chávez, es muy raro que Chávez no haya salido de Cuba nunca a buscar una segunda o una tercera opinión, que no le hayan hecho una terapia alternativa. Si estaba tan avanzado en esa etapa, ya la gente cae en terapias alternativas. Bueno, no, a Chávez no es que de paso no lo sacaron de Cuba, no, lo obligaron o él mismo se obligó, porque yo tampoco creo que Chávez fuese mocho, a ser candidato con ese mal encima, con esos ajetreos encima, y de paso entonces siguió tratándose en Cuba, donde ya lo habían intervenido, donde había tenido reincidencia en el tumor y donde obviamente no es que Cuba esté entre los mejores indicadores mundiales de tratamiento del cáncer. Es imposible, es materialmente imposible. Cuba no tiene desarrollo científico de hace muchos años. Cuba podrá tener gente con extraordinaria calidad humana, como entiendo que tiene, pero Cuba no tiene el desarrollo científico que tiene Alemania, que tiene Francia, que tiene el Reino Unido, la Gran Bretaña, que tiene Japón, que tiene Estados Unidos, porque esos son países capitalistas, donde la ciencia se desarrolla a punta de billete y de grandes procesos de investigación. Entonces, eso siempre va a ser una incógnita, por lo que, ya vamos al corte, esto de que a Chávez lo mataron, no es que se murió, sino que lo mataron, para mí no es que está descarrilada del sentido, porque eso no tiene sentido que Chávez se haya seguido tratando en Cuba. Pero bueno, esa es la historia. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y así nos va. Usted escucha Nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto de la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hablando de lo que ha sido, lo que fue el devenir, fíjate que hay varias cosas allí con respecto a lo que tú ya has catalogado como el asesinato de Hugo Chávez. Hubo una ala del chavismo que desde el principio, como te decía, se dedicó a indicar que Chávez le había inoculado el cáncer. Por supuesto, nunca lo demostraron. Luego, sí, empezó a tomar fuerza el asunto como parte de la retórica paranoica del chavismo, ¿no? En su discurso paranoico de decir, no, esto fue el imperio y tal, porque yo le echan la culpa a todo el imperio. A Chávez le dio cáncer por culpa del imperio. Luego de la muerte de Chávez, empieza una tendencia y empiezan a hacer unos foros por todo el país. Un grupo de personajes, sobre todo de ese chavismo radical, indómito, de una poco de gente no buenos para nada que se lo fuman con la candela para adentro. Gente como la Cheche Manaure, como Sotorroja, esos despojos de la naturaleza. Y se pusieron a hacer una cuestión de que ellos iban a exigir una investigación internacional sobre qué pasó con Chávez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso se detuvo. Eso se paró de cuajo. Y yo creo que no fue que se paró, sino que lo mandaron a parar.
Porque si esa investigación se hace, lo primero que tienen que hacer es exhumar el cadáver de Chávez. Y para exhumar el cadáver de Chávez, primero tienen que decir dónde está. Y si es una investigación internacional, para que sea debidamente, para que sea veraz, tiene que tener a una serie de anatomopatólogos, forenses, etcétera, de prestigio internacional, que conformen una comisión arbitrada por un organismo que tenga, ¿cómo se llama? Que tenga prestigio para acometer esa cuestión. Y entonces allí, eso no le conviene al chavismo. Porque lo que puede ocurrir es que de verdad vean que, número uno, que el tipo no lo mató nadie, sino que fue víctima de una mala praxis médica. Entonces, ¿qué va a quedar eso? Bueno, que el tipo fue bien pendejo de ponerse en manos de los cubanos y que los cubanos lo dejaron morirse. Que lo que dieron fue medicina con efecto placebo y que hicieron un tratamiento que... Más de un médico oncólogo le dijo a uno, cuando el tipo se fue, ese se va para Cuba, si lo abren se queda en el quirófano. A mí más de uno me lo dijo. Me dijo, si cuando lo abran, se va a quedar en el quirófano. Porque ese señor no está para que lo operen, eso ya no tiene remedio. Entonces, por supuesto, y surgieron ahí una serie de cuentos. De hecho, Lula da Silva, que es sobreviviente de cáncer también, al igual que Dilma, porque el comunismo enferma. Ellos fueron tratados en el famoso hospital brasileño que llaman sirio-libanés. Y Lula ha dicho que él le dijo a Chávez que se fuese al sirio-libanés a ser tratado allí, que fuese para allá, que tuviera confianza, que se fuese para allá, y Chávez no quiso. Chávez tampoco quiso tratarse con médicos venezolanos, que creo que hasta con médicos venezolanos le hubiesen hecho el favor de salvarlo. Pero en todo caso, en medio de todo eso, el asunto es que el tipo se murió y no volverá. Y luego de su muerte, entonces surgen una serie de cosas. Por ejemplo, a mí me dijo por ahí alguien que tuvo a bien conversar. Fíjate tú lo que a mí me llegó. Estas son las cosas que uno le llegan y que uno dice, oye, qué momento. Por eso es que yo siempre digo, las cosas se van a saber. Las cosas se van a saber. Mire, yo he descubierto cosas luego de años, donde yo digo, imagínate tú. Y uno completa el rompecabezas. Una persona que conversó con Rafael Icea, que estaba muy cerca de Chávez, porque era uno de los hijitos de Chávez, y que en el periodo final de la vida de Chávez, inclusive lo obtuvieron de ministro de la Secretaría. Él estaba ahí al lado de Chávez. Sí, era prácticamente un asistente de Chávez. Sí, de hecho sí. Él cuenta a una persona que lo entrevistó, que conversó con él personalmente. Esa persona me lo cuenta a mí y me dice que Chávez, en sus agonías finales, antes de irse a Cuba, él pasaba, cuando no andaba por ahí guindado, haciendo cosas, tal, que lo tuviesen como monigote, él lo tenían en una hamaca. Se acostaba en una hamaca. Ahí entiendo que en Miraflores. Y que en determinados momentos le aplicaban el tratamiento ahí, la cosa, los calmantes, todo aquello. Y que en determinado momento el tipo, y que en todo momento el tipo estaba en un delirio permanente, hablando permanentemente, por supuesto, porque le metían, inclusive hasta le metían cocaína, entre el cóctel de cosas que le metían, para mantenerlo arriba. Cosas que algún día se van a saber. Que el señor entonces hablaba y decía, y entonces que entre las cosas que hablaba empezaba a culpar gente y a señalar. Y decía, ustedes me están matando. Aquí me están matando, ustedes me están matando. Ustedes son los que me están matando. Que esa era una de las cosas que decía. Que lo otro que decía era, diciéndole a Nicolás, a Diosdado y a todos estos tipos en medio de la cosa, a Jorge Arriaza, a Villeguitas, etcétera. Él que hacía una cosa que era una especie de burla y a la vez amenaza. Y que les decía, ustedes van a ver cuando yo me muera en la que se van a meter por haber hecho todo lo que han hecho. Ustedes van a ver cómo les va a ir cuando yo no esté. Cosa que, por cierto, estos tipos lo cuentan de otra manera. Que ellos dicen que el presidente Chávez nos decía, tienen que prepararse cuando yo no esté, ¿qué van a hacer? No, el tipo les decía, ustedes van a ver lo que va a pasar con ustedes. Van a sufrir. O sea, Chávez fue como... O sea, eso era como la escena final de Taita Bowes, ¿no? Claro, porque el tipo era malvado. Chávez era malvado. Le dan el lanzazo
Cuando a Boves le dan el lanzazo, les dice, moribundo ya dice, los condeno a 100 años de vivir errando buscando un taita. Así más o menos le dejó Chávez la cosa bueno, a Maduro. Chávez, además de eso, hay una cosa que no se puede dejar pasar, que hay alguien acá que lo puso en el chat. Chávez era un tipo profundamente supersticioso. Sí, claro. Era un tipo que, bueno, que tenía... Y esas supersticiones en realidad, que eran todas, porque el tipo agarraba todas las supersticiones, de todas las religiones. Sí. En realidad estaban motivadas, evidentemente, a unos grandes vacíos intelectuales y unos grandes problemas de afecto y de comprensión del mundo, y una megalomanía donde el tipo pensaba que él podía controlar el mundo con un tipo fumándole tabaco. Porque eso no tiene otro. Aquí dice Fernando Cafroni a través del chat, dice: yo creo que parte del secretismo del cáncer de Chávez también se debió a la homofobia. Quizás en la cúpula del gobierno no querían dar muchos detalles por el lugar del cáncer. También. Puede ser. De hecho, yo recuerdo una vez en la entrada de Miraflores, vestido de pelotero, porque acuérdense que Chávez hacía el esfuerzo por decir que todo estaba bien. Inclusive en determinado momento dijo: estoy curado, ya yo estoy curado, yo me curé. El tipo entonces disfrazado de pelotero y tal, con todo el mundo disfrazado de pelotero, haciendo el ridículo todos, ¿no? A una rueda de prensa casual, ¿sabes? Esas cosas que hacían ellos ahí. Sí, relámpagos, de repente. Por responsable extranjero le dijo: presidente, ¿y usted no le va a decir al país, el mundo quiere saber dónde está localizado el cáncer? ¿Qué tipo de cáncer tiene usted? Y entonces el tipo con la pelota en la mano y el guante dijo: no, esas son cosas privadas, yo no tengo que responder, eso es mi vida privada, es mi vida personal, tal, no respondió. En realidad, ¿qué debió haber hecho Chávez? Que era lo más lógico: separarse del poder, irse a tratar su enfermedad separado del poder. Y listo. En el mejor quizás en los mejores centros de ciencia. Y ya. O por lo menos su expectativa de vida iba a crecer enormemente. Bueno, pero ¿cómo tú te vas a tratar una metástasis cancerígena en Cuba? Chico, pero como dice mi abuelo, me decía mis abuelos, lo mejor es lo que pasa. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Lo perfecto que hizo Dios fue un día después del otro. Todas esas cosas le aplican. Fidel tenía otro dicho, Fidel Castro tenía otro dicho, que dicen que así logró gobernar más de 50 años, ¿no? Un día a la vez, decía Fidel Castro. Bueno, un día a la Fidel vez. Castro un día a la vez. Vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta. De alguna manera, cuando venimos a ver las cosas, han pasado ¿cuántos años de la 9. muerte de este sujeto? No, de la muerte de Chávez van 8, pero 8. El anuncio
El último anuncio que hace Chávez en vida, hoy está cumpliendo 9 años. Hoy, Una de 8 las de cosas, una de las cosas que más, recuérdense que, para los que no se acuerdan, ¿no? Una de las cosas más fastidiosas de aquellos tiempos fue el tema de cómo se puso, bueno, como nunca antes, de moda la rumorología. Eso fue, bueno, se convirtió en el pan de cada día. Aquí todo el mundo tenía un rumor. Todo el mundo tenía información. Aquí hubo gente que se dedicó prácticamente 24 horas a vivir en función del ritmo de la enfermedad de Chávez y hacían ver que estaban ahí al lado en la habitación. Con el tiempo se fueron descubriendo las fuentes. El que durante más tiempo estuvo haciendo morcilla con esa sangre ajena fue Nelson Bocaranda, el socio del Michu Capriles, el que le vendió la cadena Capriles al chavismo. Bueno, Nelson Bocaranda, bueno, él se hizo famoso mundialmente por ser supuestamente el hombre mejor informado sobre la enfermedad de Chávez, hasta el punto de desmentir, ¿no? Entonces el tipo decía, hoy salió y tal, no sé qué, y tal, y entonces él empezaba a hacer ahí cuentos y todo aquello. Con el tiempo, si nos ponemos a ver las cosas, está claro que la fuente de toda esa información solamente pueden haber sido dos personas. Uno, Rodríguez Torres. Otro, Carvajal, el Pollo Carvajal, que recibían los informes directos de lo que estaba pasando con Chávez y que los filtraban para la conveniencia de sus respectivos planes. Porque recuérdense que tanto Rodríguez Torres como Carvajal estaban montados en un plan para la sucesión de Chávez. Entiendo yo que ambos estaban jugando en el mismo equipo y el equipo era el de Rafael Ramírez. ¿Ah, sí? Claro, Rodríguez Torres y Carvajal estaban montados en el plan de Rafael Ramírez. Pues, por eso es que ruedan. Por eso es que ruedan, amigo. Por eso es que ruedan. Entonces, eso es... Daniel, pero ese es un buen tema. Realmente a esta altura, casi 10 años después, se sabe con certidumbre quiénes eran los que realmente aspiraban al trono, más allá de lo que siempre hemos conocido, por supuesto que como sí. Diosdado, la pelea de Diosdado con Maduro. O sea, se sabe quiénes eran los aspirantes reales. Por supuesto, claro, pero que eso está claro, eso no ha sido secreto para nadie. Diosdado era el hombre del grupo 4F. O de lo que quedaba de él, ¿no? Del grupo 4F que él controlaba. Porque claro, si algo es que Diosdado tiene muchos enemigos dentro de su mismo grupo. Por eso es que se ha salvado de 2 atentados que no han sido suficientemente, pero no han sido suficientemente aireados esos atentados. Pero eso también se va a saber con pelos y lujos de detalle. Y el otro era Rafael Ramírez, claro, que controlaba la chequera. Por los reales. Claro. Y cada uno de ellos tenía su propio sector opositor. Yo recuerdo que en el año, esto debe haber sido por allí, por el año 2015, sí, por el año 2015, yo recuerdo que el fallecido Ramón Pasquier me invitó a un programa que él tenía en Vivo Play, el canal Vivo Play, para conversar sobre cómo veíamos el asunto. Y yo recuerdo que yo le dije a Ramón Cito Pasquier, yo le dije, mira, yo creo que la cosa va a ser tan fea en el futuro que Maduro, para poder salvarse de las luchas internas, va a terminar en la oposición. O sea, el tipo se va a refugiar en la oposición. Porque las luchas internas son tan terribles que... Y en realidad, bueno... Pero ¿cuáles eran esas oposiciones de cada sector? ¿Cuáles? Bueno, cada sector tenía su oposición. El sector de... cada sector del chavismo tiene una oposición que lo ayuda a validar sus propias posiciones. Por ejemplo, Diosdado Cabello es partidario de la línea dura, de la mano dura, de meter los presos a todos, de echarles plomo.
de inhabilitarlo, de quitarle todo, nada de eso. Él necesita una oposición que responda a eso que él está planteando. Es decir, una oposición que se plantee las rutas de calle, que se plantee las manifestaciones, las guarimbas, las cosas, todo aquello. Leopoldo, fíjate que con quien negocia Leopoldo su entrega en los días de la salida es con Diosdado, y con quien se reúne Juan Guaidó no es con Maduro, es con Diosdado, en la famosa reunión aquella de la capucha. Y Maduro tendría que ver más bien con una oposición tipo Ramos Alú y Alú, Julio Borges, con esa gente, claro. Fíjate tú que Capriles tenía un dicho, escúchate esta, chamito. Capriles tenía por los años 2014, cuando la salida, Capriles, que se opone públicamente a la iniciativa de María Corina, de Antonio Ledesma y de Leopoldo López, que en aquella época estaba en el combo, Capriles decía siempre: yo no voy a estar llamando a la gente a salir a la calle a matarse tal, porque eso de Maduro vete ya es Diosdado vente ya, decía Capriles. ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Te acuerdas de esa frase? Eso fue en el 2014, cuando la salida. O sea, él no quería que se fuese Maduro, porque si se iba Maduro venía Diosdado. Claro, porque lo que decía era que lo que estaban empujando la protesta más violenta, la protesta violenta que quería Diosdado, era para poder validar su posición y cambiar el rumbo del chavismo y mostrar a Maduro como un tipo débil y a él como el tipo del mazo. Él necesitaba esa oposición. La de Rafael Ramírez es más una oposición, me imagino yo, boliburguesa. Claro, la boliburguesía es hija de Rafael Ramírez. Completica. Bueno, por supuesto. Y también tenía unos factores políticos importantes. Lograron infiltrar todos los partidos con factores de la corrupción, que dejaba Rafael Ramírez. Fíjate tú que ese juicio donde están metidos los financistas, hijos y familiares y otros familiares de Ramos Alú, ¿dónde comienza? Comienza con un hackeo a la plataforma tecnológica de PDVSA para obtener de primera mano la información sobre los otorgamientos de las subastas de todas estas cuestiones, y con eso ellos vendían esa información, y por ahí vino el desfalco. El equipo de hackers que hizo eso era un equipo de hackers al servicio de Rodríguez Torres. Esa investigación que está hecha, ese equipo que estaba al servicio de Rodríguez Torres, estaba además coordinado, o sea, tenía una cuestión legal a su alrededor para blindarlos legalmente, donde quien se ocupaba de eso era una fiscal del Ministerio Público que es la hijastra de Luis Ortega Díaz, que también estaba en la jugada. O sea, esa gente, cada quien tenía su parcela de poder y de sinvergüenzura y de robo y de latrocinio y de financiamiento de su propia oposición. Por eso es que fue tan peligroso para Maduro lo que había hecho Rafael Ramírez, porque ya prácticamente se había comprado su propia posición, los había puesto a todos en la jugada y había creado su propia burguesía. Por esa razón es que cuando aparece Wilmer Ruperti para vengarse del que había sido su pupilo Francisco Morillo, y le dice a Maduro: hay que detener este de sangre que has hecho contra la República, Nicolás Maduro le dijo a Tarek William: Tarek, todo lo que diga Ruperti hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitaban matar esa fuente de financiamiento. Y por eso es que crean... El primer muerto político grande de Maduro es Rafael Ramírez. Rafael Ramírez apenas llega a Maduro, claro, lo mandan a Nueva York, está en la Organización de Naciones Unidas un tiempo, que allá, o sea, allá lo que tuvieron fue adobándolo. Allá lo adobaron, le echaron orégano, tal, le tiraron su chorrito de mostaza, su salsa inglesa, su sal gruesa, sal marina, para que quede chévere. Y cuando ya estuvo listo, que marinó por ahí de pronto unos meses, Rafael Ramírez es desconectado del gobierno. Y es cuando Rafael Ramírez termina, sacando comunicados, se convirtió en un famoso y aplaudido articulista de ciertos medios de comunicación. Claro, ahí Rafael Ramírez dijo:
epa, ya va, yo mido 2 metros y no soy mocho. Maduro me dirá 2 metros, yo también mido 2 metros y yo no soy mocho, yo tengo real parejo. La jugada de Rafael Ramírez fracasa porque estaba con esa trampa que hicieron donde metieron a empresas transnacionales del petróleo, cayeron en manos de la justicia internacional. Rafael Ramírez no se salva. Rafael Ramírez en cualquier momento rueda y cae en manos de la justicia internacional y lo vamos a ver con la braga naranja. Correcto. Claro, correcto. Y entonces ahí cae ¿quién? El Pollo Carvajal. Ahí cae Luis Ortega Díaz. Y toda esa gente está metida en eso. Rodríguez Torres, fíjate que toda esa ala termina siendo desconectada. Claro, Rodríguez Torres lo tiene como lo tiene en Venezuela por eso, porque estaban en esa jugada. Después Rodríguez Torres, además de eso, entonces, porque la gente así empezó, cuando sacaron a Rafael Ramírez, dijo, ahora me toca a mí. Y empezó a conspirar. Ahora, ¿quién ha sobrevivido? No es un secreto para nadie. Se ha movido como una cascabel. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ha aguantado hasta ahorita la pela, pero le ha tocado aguantar. Por ahora. Bueno, como decía... Por ahora, porque esto al final, acuérdate que las organizaciones criminales necesitan estar en permanente movimiento y en permanente guerra interna. Porque si no pierden el sentido de la criminalidad propiamente dicha. Claro. Ellos van a estar permanentemente en una guerra interna y ahí iremos viendo. Yo sinceramente creo que Diosdado Cabello a la larga tiene todas las de perder. Todas las de perder. Porque no logró hacer lo que sí logró hacer Maduro. Una alianza con otro sector. Maduro creó su burguesía. Más allá de eso, él hizo una alianza con un importante sector interno del chavismo, que es el que dirige Cilia Flores, que hasta se casó con ella. Eso no lo logró Diosdado. Eso no lo logró Diosdado, porque Cilia Flores maneja un importante sector interno del chavismo desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Y los reales, el aparato judicial. Como decía, ¿cómo era el lema aquel de la familia real? Tanto monta, ¿no? Tanto monta. Pero estos no son ni Isabel, ni Fernando, ni son católicos. Estos son de Saibaba. Vámonos al corte. Ya venimos con la parte final de Así No Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Para que la gente, hoy que estamos además de alusiones monárquicas, ¿no? Tanto monta era, yo estaba recordando el uso de esta frase, era en efecto la frase utilizada por los reyes católicos, Fernando e Isabel, ¿no? Fernando II. Entonces, es la abreviación de tanto monta cortar como desatar. ¿Y a qué alude esto? Bueno, porque frente a los problemas que surgen, digamos, en la monarquía, el manejo del poder, esto lo que quería decir es, no importa lo que tú hagas, lo que importa es el resultado final. O sea, si tú tienes y entonces eso había una heráldica, ¿no? Que tenía un nudo, el famoso nudo gordiano, ¿sí?
Si tú lo cortas con un cuchillo, un machete, una tijera, o agarras y te traes al más experto hacedor y deshacedor de nudos, y ese lo logra desatar, da lo mismo porque al final lo que te importa es romper el nudo gordiano. Entonces, de allí viene el famoso eslogan, diría yo, porque eso ya es como una cosa publicitaria, tanto monta, cortar como desatar. Bueno, precisamente lo que han hecho Cilia y Maduro, ¿no? Independientemente de los medios, no han escatimado en ellos para permanecer en el poder ya por espacio de, ¿qué? 2013, estamos hablando de 8 años redondos, quizá el año que viene, no, ya este año son 8, el año que viene son 9, pero manejando el poder, bueno, bastante rato. Recordemos que Cilia Flores fue presidenta del Parlamento, de hecho, es la última presidenta del Parlamento antes de que Maduro ascienda al poder, si mi memoria no falla, luego vendrá Diosdado y esa será como una manera de balancear el poder dentro del chavismo, pero antes de eso, Nicolás Maduro, que cuando muere Chávez y cuando es apuntado por Chávez es su canciller, Maduro había sido presidente de la Asamblea Nacional Chavista, por cierto, el primer presidente de la Asamblea Nacional Chavista, si mi memoria no falla, no, William Lara creo que fue primero, después ahí estuvieron en ese caso, ¿no? El tema es que ha sido un manejo del poder desde el primer día y en ese sentido nosotros que sin querer queriendo hoy hemos traído más o menos la radiografía de la evolución del chavismo como corporación criminal, porque al final como eso es que hay que analizarla, o sea, aquí no estamos hablando ni de la monarquía de Isabel y Fernando, sino que estamos hablando de una corporación criminal. Bueno, ha sabido sobrevivir por entre las demás familias de esa gran corporación para imponerse. Y hoy, 8 de diciembre, se están cumpliendo 9 años de que yo celebrase mi graduación de periodista de la Universidad Central de Venezuela. Nos estábamos echando unos palos aquí en la casa, el señor Daniel y otros amigos que ya la mayoría están fuera del país, casi todos se fueron de Venezuela, empezando por Daniel, celebrando esa fecha de nuestra querida UCB. Y cuando estábamos en pleno afán libandístico, entonces hay una cadena de radio y televisión, nosotros la escuchamos por radio, cuando Chávez comunica esto, que yo les traje aquella frase con la que comenzamos el programa del día de hoy, ¿no? Pleno como la luna llena, tal, Maduro. Y bueno, desde allá hasta hoy, bueno, esta es la historia que hemos tenido nosotros como país, lamentablemente. Señor Daniel, se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, nos tenemos que ir, pero lo interesante dentro de todo esto es que evidentemente, revisando todo lo que ha ocurrido, se queda perfectamente claro todo lo que la oposición falsaria y prostibularia ha hecho para evitar que un movimiento en crisis interna permanente se caiga. Porque si nosotros hubiésemos tenido una oposición de verdad, el chavismo no sobrevive a Chávez. No llegan. Es que el solo pasar el poder a Maduro de forma ilegal como lo hicieron, más la terrible campaña del 2013, más esas elecciones fraudulentas, ese robo descarado que el propio candidato se negó a pelear, ya en ese mismo momento, ya el chavismo se hubiese acabado. ¿Lo hicieron? No. ¿Cómo existiría el chavismo? No, claro, ¿cómo existiría? Yo recuerdo, Daniel, con esto nos vamos, ya no podemos comer más tiempo. A mí, no sé qué revista latinoamericana me pidió un artículo en pleno año 2013, cuando muere Chávez, me dice, ¿qué va a pasar con el chavismo? Esa era la pregunta. Responda esto en 10 páginas, en 10 cuartillas. Yo hice aquella cuestión, creo que nunca la publicaron. Y del escenario del que yo hablaba, que obviamente yo estaba más pelado, por lo menos, bueno, además era un Neomar 8 años atrás, que quizá no sabía muchas cosas que sabe el de ahora, pues, porque la vida es así. Pero yo decía, el chavismo se va a convertir en el peronismo venezolano. O sea, ¿qué va a pasar en Venezuela? Maduro no va a aguantar en el poder, el chavismo no va a desaparecer, pero el chavismo va a ser una idea más que un partido. El chavismo va a ser una idea que se van a disputar varios partidos o movimientos que van a decir que son más puros que el otro. Eso es lo que ha pasado en Argentina también, donde hay distintos movimientos, sí. Pero realmente lo que ha ocurrido es que, como tú dices, la oposición no ha ayudado y que hay una cantidad de factores que hacen distinta la situación. Tenemos que despedirnos, amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, regresamos mañana. Chávez no, porque él se despidió hace 8 años, hace 9 años y no volverá. Ni con la ouija va a volver. Ya estoy despidiendo, señora productora, pero bueno, ella no me estará escuchando.
estoy despidiendo poco a poco, pero me estoy despidiendo. Pero nos vamos. Vamos. Hasta mañana. Despedirme no quisiera, me despido a la llanera. Nos vamos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así